Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, pero prepárense porque lo que tengo que contarles hoy va a cambiar completamente la perspectiva de lo que creíamos saber sobre el corazón de nuestro querido ídolo turco. Si estaban tranquilos pensando que las aguas se habían calmado, lamento decirles que la tormenta acaba de estallar y las redes sociales están que arden con lo que acabamos de descubrir. Agárrense fuerte de sus asientos porque tenemos un bombazo informativo, una de esas noticias que nos hacen cuestionar absolutamente todo lo que hemos visto en las últimas semanas. ¿Están listos? Porque esto es fuerte. Resulta que Can Yaman, nuestro eterno galán, ha vuelto a seguir a Sara Bluma en Instagram. Sí, así como lo oyen, no es un rumor, no es una edición de fotos hecha por fans, es una realidad que está ahí, visible en su lista de seguidos, y esto cambia las reglas del juego de una manera impresionante. Recordemos un poco el contexto para entender la magnitud de este simple clic en el botón de seguir. Todos sabemos perfectamente el drama que vivimos hace poco. Fue una telenovela en tiempo real. Primero, Sara decidió cerrar su cuenta de Instagram, desapareció del mapa digital, dejando a todo el mundo especulando sobre qué había pasado. En ese momento, Can Yaman dejó de seguirla. Fue un movimiento que muchos interpretaron como el final definitivo, el punto y final a una historia que nos tenía a todos en vilo. Incluso cuando Sara decidió reabrir su cuenta, volvimos a mirar con lupa el perfil de Can, y, para sorpresa de nadie en ese momento, él seguía sin seguirla. El silencio digital entre ambos era ensordecedor. Parecía que la distancia era real, que la ruptura era un hecho consumado y que cada uno había tomado caminos separados. Y, sinceramente, el momento en que ocurrió todo esto no podía ser más sospechoso ni más crucial. ¿Y qué pasó después? Llegó el momento que todos esperábamos, el estreno y la emisión de la serie Sandokan. Inevitablemente, y hay que decirlo con todas las letras, los índices de audiencia se dispararon. La serie fue un éxito rotundo, rompiendo récords y posicionándose en lo más alto. Pero, aquí es donde entra mi análisis y lo que muchos de ustedes han estado comentando en los foros y en las redes. ¿Por qué subió tanto la audiencia? Hay una teoría muy fuerte que dice que los fans, el gran fandom que apoya a Can, sintieron un alivio inmenso al pensar que él ya no estaba con Sara Bluma. La idea de un Can soltero, centrado al 100% en su carrera, sin distracciones sentimentales, motivó a todo el mundo a volcarse en la pantalla. Todos corrieron a ver a su ídolo, a apoyar su trabajo, sintiendo que él era suyo de nuevo, por decirlo de alguna manera. Esa percepción de libertad sentimental ayudó a que la serie alcanzara esas cifras estratosféricas de visualización. Pero ahora, amigos míos, una vez que la tormenta del estreno ha pasado, una vez que los números de Sandokan ya están consolidados y el éxito está asegurado, ocurre lo impensable. Sara Bluma vuelve a estar activa en Instagram, y, casi como por arte de magia, Can Yaman vuelve a presionar ese botón azul y comienza a seguirla nuevamente. Analicemos esto con frialdad. Si él la había dejado de seguir, y ahora, justo después del éxito de la serie, la vuelve a seguir, esto es una señal de humo gigante. ¿No les parece demasiada casualidad? Esto nos grita a los cuatro vientos que, o bien siguen juntos y nunca se dejaron, o están en ese proceso de reconciliación, en ese tira y afloja de ni contigo ni sin ti, que tanto nos confunde. Esa situación ambigua de estamos o no estamos parece haberse resuelto hacia un acercamiento evidente. Aunque no hayan vuelto formalmente con un comunicado, el hecho de que él la siga públicamente demuestra que la conexión sigue viva, que hay un hilo que los une y que no están dispuestos a cortar. Y aquí es donde entran las teorías de la conspiración que tanto nos gustan y que, sinceramente, tienen mucho sentido. He estado leyendo muchísimos comentarios de fans, gente que sigue la carrera de Can al milímetro, y hay una opinión generalizada que no podemos ignorar. Muchos dicen que toda esta supuesta ruptura fue, simple y llanamente, una jugada maestra de marketing.
Una estrategia fríamente calculada para engañar a los fans y asegurar el éxito del proyecto. Piénsenlo bien, Can Yaman es una marca, una empresa en sí mismo. Hay millones de euros en juego con una producción como Sandokan. Los fans comentaban con mucha razón que, si la serie no funcionaba, si la audiencia bajaba por culpa de los chismes sobre su vida privada, su carrera profesional podría verse seriamente afectada. Se hablaba incluso de penalizaciones económicas, de cláusulas en los contratos que exigen cierto rendimiento. Hacer una serie de ese calibre es carísimo, y los productores no pueden permitir que la vida amorosa del protagonista sea un obstáculo para el negocio. Entonces, ¿qué hicieron? Según esta teoría, simularon una ruptura. Nos dieron lo que queríamos ver: un drama, una separación, un Can libre, para que el foco se pusiera exclusivamente en su actuación y en la serie. Y vaya si funcionó. Los fans compraron la historia, apoyaron la serie masivamente para salvar a su ídolo, y ahora que el objetivo se ha cumplido, que los números están sobre la mesa y el éxito es indiscutible, se cae el telón. Como bien dijeron muchos seguidores, esperen a que pase el estreno y verán. Y dicho y hecho. La serie se emitió, arrasó en audiencia, y ahora, como si nada hubiera pasado, vuelven a interactuar en redes sociales. Esa es la prueba definitiva para muchos, el follow de Can. Si él realmente quisiera cortar lazos, si realmente no quisiera saber nada de ella, no la seguiría en una plataforma tan pública donde sabe que millones de ojos están vigilando cada uno de sus movimientos. O quizás, siendo un poco menos cínicos, la ruptura fue real pero temporal, condicionada por la presión del estreno, y ahora que las aguas están calmas, han decidido darse otra oportunidad. Pero, seamos honestos, en este mundo del espectáculo, las casualidades rara vez existen. Parece demasiada coincidencia que justo ahora que ya no necesitan proteger el lanzamiento de la serie, vuelvan a mostrarse cercanos. Es como si hubieran logrado su objetivo, y ahora pudieran relajarse y volver a su realidad, una realidad donde Sara sigue presente en la vida de Can. Y hablando de Sara Bluma, ella no se ha quedado quieta. De hecho, ha vuelto con fuerza a las redes sociales, como si quisiera enviarnos mensajes en clave. Ayer mismo, su actividad en Instagram fue frenética y muy reveladora. Publicó 4 historias seguidas, y nosotros, que no se nos escapa nada, ya hicimos el análisis exhaustivo de ese contenido. Todo indica, por los paisajes y el ambiente, que Sara Bluma se encuentra probablemente en España. Pero lo interesante no es solo dónde está, sino que está mostrando. En una de sus historias, subió un vídeo donde se la ve saliendo del mar, corriendo, con una energía que transmite libertad, renovación, quizás un nuevo comienzo. Es una imagen potente, ¿verdad? Como quien resurge de las aguas. Pero lo que más ha llamado la atención, y lo que ha hecho saltar todas las alarmas de los románticos y los escépticos por igual, es otra de las imágenes que compartió. Sara posteó una foto de una familia con niños, una imagen tierna, hogareña, y la acompañó con una sola palabra, pero una palabra que pesa toneladas: love, amor. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? ¿Es una indirecta para Can? ¿Está manifestando sus deseos de futuro? ¿O es simplemente una apreciación del amor en general? En el contexto de todo lo que está pasando, con Can volviéndola a seguir, esa foto de una familia feliz y la palabra amor no parecen elegidas al azar. Podría ser un mensaje subliminal de que, a pesar de todo el ruido mediático, a pesar de las estrategias de marketing y de las presiones de la industria, el objetivo final de ellos sigue siendo ese: el amor, la familia, la unión. Así que amigos, aquí les dejo la actualización completa y el panorama actual. Can Yaman sigue de nuevo a Sara Bluma en Instagram. El unfollow previo parece haber sido un paréntesis estratégico para proteger a Sandokan. Ahora que la serie es un éxito, las máscaras caen y la interacción vuelve. La gran pregunta que les hago hoy es: ¿qué creen que pasó realmente? ¿Creen que realmente se separaron y ahora están volviendo? ¿O están convencidos de que fue todo un montaje publicitario, una manipulación emocional para garantizar que nos sentáramos frente al televisor?
¿Se sienten engañados o entienden que esto es parte del negocio del entretenimiento? Quiero leer todas sus teorías en los comentarios. Analicen conmigo esa foto de la familia que subió Sara, ese love, y ese seguimiento repentino de Khan. Todo está conectado, y como siempre, el tiempo nos dará la razón, pero por ahora, las pruebas apuntan a que la historia de Khan y Sara está muy lejos de haber terminado. Estaremos muy atentos a los próximos días, porque si Sara está en España y Khan ha vuelto a acercarse virtualmente, cualquier cosa puede pasar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.